Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Han sido días intensos, no tanto para la gente que vive en Acapulco, ellos han sido intensos y ha sido una pesadilla. Eh, esto pues lo hacemos también un poco como ganas de que esto no pase otra vez, ¿no? Entonces, empiezo yo presentando cosas generales del evento. Entonces, a ver, comparto mi pantalla. Bien, pues la idea es presentarles en unos 50 minutos lo que hemos visto hasta hoy del huracán Otis en distintos aspectos. Estos serían los principales. Yo presentaré la parte de características generales del huracán. Carlos Avelar presentará las intensidades provocadas por el huracán. Emilio Berni, los daños provocados en estructuras. Benjamín Huerta, estimaciones generales de pérdidas aseguradas, junto con Mario Ordaz. Y Sergio Martínez presentará algunas cosas de cómo va lo de los cat bonds, que ha sido un tema, según me cuenta él, un poco difícil. Bien, si recuerdan esta figura, no dice el año, pero estamos hablando del 2017. Hubo 40 días en México que tuvimos dos grandes terremotos, tres huracanes importantes, dos tormentas tropicales que generalmente causan muchas lluvias, y el país funcionó bastante bien. Es decir, localmente pues, sí hubo desgracias, sí hubo con muchas cosas que tardaron mucho tiempo en arreglarse, pero el país funcionaba muy bien porque teníamos una muy buena estructura, sobre todo financiera, que viene al caso en la sesión de hoy. Y esto siempre lo presentábamos con mucho orgullo. La verdad es que este huracán sí como que nos cayó como un balde de agua fría de muchas de las cosas que creo yo que se hacían muy bien, simplemente no se hicieron esta vez. Hablemos pues del pronóstico, que eso depende exclusivamente de la NOAA. Ellos son el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, son los que hacen este tipo de estimaciones. Y sí, como sabemos, hubo particularidades, se aceleró muy rápido y eso fue, bueno, la pregunta es, ¿fue una sorpresa? Vamos a ver que no tanto. La trayectoria en general que se ve aquí en la figura de la izquierda es en general ya los que hacen los pronósticos lo hacen bastante bien y es bastante confiable la trayectoria que va a seguir un huracán dependiendo de la época del año. Sin embargo, la intensidad es otra cosa. Esta es una gráfica que circuló bastante después del huracán, en donde abajo vemos en colores todas las estimaciones que se hacían de la intensidad desde el inicio del huracán. Aquí vemos las horas en el eje de las X, y ninguna ni siquiera pronosticaba categoría 1. Y bueno, el huracán llegó con categoría 5, que es lo que muestra la línea punteada. Algo sospechaba la NOAA, que mandaron el avión cazahuracanes para ver qué estaba pasando, porque tenían el presentimiento de que esto se iba a acelerar, y efectivamente fue lo que pasó. En la tarde vino el avión y mandó la señal de emergencia que el huracán se estaba acelerando mucho más de lo que los pronósticos decían. Antecedentes, sí. Patricia, hace 8 años, en 2015, pasó algo muy similar, solamente que en la parte de la derecha vemos el pronóstico. Aquí sí, el pronóstico llegó hasta categoría 2. Y Patricia, como recordamos, que es la línea negra con los puntos negros, tuvo una velocidad de viento gigantesca. Hasta en su momento decían que se debería de inventar una categoría 6, ¿no? De tan alto que fue la velocidad. No hubo muchas pérdidas por razones, por lo mismo, por lo que ahora sí hubo muchas pérdidas. Pegó en una zona poco expuesta y aquí había mucha exposición. Hablando de la velocidad de intensificación, efectivamente fue muy rápida, pero veamos aquí la línea punteada que corresponde otra vez al huracán Patricia. Desde el inicio, en el instante cero, estas son horas en el eje de las X, en el instante cero se incrementa bastante rápido hasta llegar a velocidades muy altas en 24 horas, ¿ok? ¿Eso fue muy rápido? Sí, fue muy rápido. Antes, en verde, vemos el huracán Paulina en el 97, vemos también cómo se incrementa bastante rápido, de hecho mucho más rápido que Paulina, que Patricia, aunque no llega a
con una velocidad tan alta, causó muchos daños, pero fue sobre todo por lluvia los daños que causó Paulina. Y en naranja vemos ahora Otis, que vemos que sí, también se incrementa tan rápido como Paulina, aunque llega a una velocidad más alta. Creemos que estas velocidades son mayores, estas son velocidades que estima la NOAA a partir de información de satélite y de otras mediciones indirectas. Como vamos a ver, creemos que las velocidades son pues tan altas como las de Patricia. Aquí lo que vemos son lo que llaman los meteorólogos anomalías, que no es otra cosa más que la diferencia para arriba o para abajo de la temperatura promedio del mar. En este caso vemos de 1980 al 2025 del Pacífico mexicano. O sea, no es una cosa mundial, es una cosa que corresponde a la zona donde se han generado los huracanes. Y vemos que efectivamente ha habido algunas épocas en donde es más caliente el mar y otras en donde es más frío al promedio. Aquí también no es el objetivo de hoy, pero si trazan una línea de tendencia, digamos desde los 80s a la fecha, sí parecería, bueno, es una muestra de que efectivamente el mar está cada vez más caliente. Hay otras pruebas que lo muestran, hay otras mediciones que lo muestran con claridad, pero en esta figura se alcanza a ver ese efecto de un mayor calentamiento. Si eso está incidiendo en más huracanes, todavía está por comprobarse, pero pues es un hecho que el mar está más caliente y que tiene un nivel mayor que hace algunas décadas. Y aquí lo interesante es ver que efectivamente Otis se genera hoy en día con un mar que está bastante caliente, más caliente que el promedio. Y lo mismo pasó en el 2000, cuando ocurrió Patricia, ¿no? El mismo efecto, un gran calentamiento de esta parte del Pacífico, y lo mismo con Paulina. Entonces, este patrón es muy claro. Cuando el Océano Pacífico está sobrecalentado, ahorita vemos por qué, es muy probable que ocurran estos grandes huracanes que crecen muy rápido de intensidad. La razón, aparentemente, eso nos dicen los meteorólogos, es el fenómeno conocido como el Niño. Es una cosa un poco rara porque es una cosa que ocurre en el Océano Pacífico, es una oscilación porque a veces es más alta, a veces es más baja. Y aquí muestro dos ejemplos. Uno en diciembre del 97, cuando ocurre el huracán Paulina, en donde hay un calentamiento fuerte del Océano Pacífico, y un par de años después está más frío, ¿no? Y este es una gráfica de los últimos 70 años de el sobrecalentamiento en rojo y el enfriamiento o las anomalías, como le llaman, hacia el frío en azul. Y estas dos imágenes de arriba corresponden justamente a este sobrecalentamiento cuando ocurre el huracán Paulina, y la de la derecha corresponde a un enfriamiento en estos años. Entonces, este ciclo, que es algo natural, no es algo causado por el ser humano, está documentado desde los incas y desde mucho antes, no es tan cíclico como parecería, pero sí tiene una ocurrencia periódica. Aquí hay una pregunta también para el sector asegurador que aquí podríamos pensar que en un año determinado no va a haber pérdidas en el Océano Pacífico. ¿Eso qué querría decir? Que no van a comprar seguro los que están ahí, o cuando va a haber calentamiento, entonces todo el mundo va a comprar seguro. Deberíamos de pensar en pólizas multianuales para evitar este tipo de fluctuaciones en el aseguramiento. Bueno, son preguntas que yo tengo que pues otros deberán de contestar, ¿no? Este es un video impresionante, obviamente es infrarrojo porque era de noche, en donde, bueno, tiene este un sonido ahí de fondo, en donde vamos a ver, esto fue en la tarde, esto todavía se puede haber visto, y aquí la gente de Acapulco no sabía nada todavía. Y no supieron, algunos nunca supieron nada, los alcanzó la muerte sin saber que había llegado en categoría 5, es una pena eso. Vean aquí cómo el ojo del huracán pasa encima de Acapulco, esta es la bahía de Acapulco. Y es una tormenta perfecta para Acapulco porque justamente el huracán pasa a la izquierda de Acapulco. ¿Eso qué quiere decir? No cualquier lugar es igual en un huracán. El peor lugar es cuando pasa a tu izquierda, o en este caso, porque se junta la velocidad de desplazamiento del huracán
con la velocidad de giro del huracán. Entonces aquí las mayores velocidades son las que muestran acá las flechas rojas de acá arriba, y eso es justamente lo que le pegó a la zona Diamante, al aeropuerto, a la bahía, estas grandes velocidades, que son las que se reportan, que son las que se estiman, son las que generaron el mayor de los daños. Fue un milagro que sobreviviera a una estación meteorológica. Esta es, digo, no es de gracia, esto lo maneja el Instituto de Geofísica de la UNAM, porque las que maneja el Meteorológico Nacional pues casi nunca registran huracanes, se vuelan con las primeras velocidades. Y esta estación que la rescataron de manera milagrosa ahí en medio de escombros, bueno, los datos sí alcanzaron a documentar aspectos importantísimos. Me voy a centrar en las dos gráficas que están a la derecha arriba. Pero antes aclaro pues que la estación está dentro de la bahía de Acapulco, que naturalmente es protegida de los huracanes, tanto para marea de tormenta como para viento. Y aún así, vean lo que se registró. No en marea de tormenta, aquí vemos, aquí estas son las mayores velocidades, aquí está pasando el ojo del huracán. Estas son unas horas antes, como, bueno, varias horas antes. La línea negra representa la marea astronómica debido al sol y a la luna. Y aquí vemos, aquí está medio interrumpido, no sé por qué, pero bueno, aquí vemos que esta es la marea de tormenta causada por el huracán. La verdad es que bastante baja, del orden de unos centímetros, en parte porque está dentro de la bahía, pero ya veremos que la marea no fue muy fuerte, no como en el Caribe. En el Caribe son mareas muy altas, acá no tanto. Hay una protección natural en el Pacífico por la pendiente de la playa y porque naturalmente construimos alto. Y la siguiente figura que quiero mostrar es esta de las velocidades. Son velocidades medidas por un anemómetro. Esto es un dato valiosísimo. Y vemos que las velocidades de ráfaga alcanzaron valores hasta de 330 kilómetros por hora. Eso es altísimo, es muy, muy, muy alto. Solamente los tornados llegan a tener este tipo de velocidades, pero en un área pequeñita. Y velocidades sostenidas, que son las que tiran muchas cosas, rompen vidrios, etcétera, casi hasta de 200 kilómetros por hora. Entonces, afortunadamente tenemos esta estación que sí pudo, había otra también del Instituto de Geofísica, que esa sí se voló. Entonces, estos datos son valiosísimos, porque esto sí nos va a permitir hacer un buen análisis de lo que pasó y poder hacer mejores modelos, mejores reglamentos de construcciones, etcétera. Bueno, gracias. Por favor, comentarios y preguntas en el chat. Ya luego vemos cómo lo contestamos. También al final tendremos algún tiempo para sus comentarios y preguntas. Entonces, pasemos ahora a la parte de los mapas de amenaza que le presentará Carlos Avellar. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias a todos por su interés y su presencia en este webinar. Como siguiente paso, una vez que ha ocurrido el evento, Eduardo, no sé si puedes poner la presentación en grande. Una vez que ha ocurrido el evento y tenemos la estimación de la trayectoria del huracán Otis que fue publicada por parte del Centro Nacional de Huracanes, a lo que nos damos inmediatamente a la tarea dentro del sistema de cálculo o lo que llevamos a cabo en RN es empezar a estimar cuál es el campo de velocidades de viento, las estimaciones de marea de tormenta, lluvia e inundaciones que se han ocasionado por este evento, porque eso nos permite a su vez tener una estimación de pérdidas y con eso empezar a darnos una idea de cuál ha sido el impacto de este fenómeno. Lo que estamos viendo en esta diapositiva es a partir de la última trayectoria publicada por la NOAA, donde observamos que en el centro del ojo del huracán, cuando presentó la presión central más baja, que fue de 923 milibares, se encontraba justo enfrente de la bahía de Acapulco. Como comentaba Eduardo, la trayectoria pasó justo del lado izquierdo de la bahía de Acapulco, impactando con los mayores vientos del lado derecho. Y lo que vemos en nuestro campo de velocidades de viento es que prácticamente todo el estado de Guerrero presentó velocidades de viento por encima de los 100 kilómetros por hora y específicamente la zona de mayor impacto estuvo ubicada, desafortunadamente, justo en la zona
en la zona de la bahía de Acapulco con velocidades por encima de los 200 kilómetros por hora. Pero si nosotros hacemos un zoom a esta zona de la bahía de Acapulco, en la siguiente diapositiva, observaremos cuál fue la distribución de velocidades de viento en esta zona específica, conservando la misma escala de colores que veíamos en el mapa anterior. Lo que tenemos aquí es cuáles fueron las velocidades de viento específicamente en la zona de la bahía. Lo que observamos en esta escala de colores rojos es desde las velocidades de viento más intensas por encima de 200 kilómetros por hora que impactaron directamente la zona de la bahía, que si vemos la zona de la bahía donde mencionaba Eduardo que tuvimos una de las estaciones, la estación que sobrevivió en esta zona protegida, nosotros estamos estimando con nuestro modelo velocidades de viento del orden de 200 kilómetros por hora en esa zona. Si ustedes ven las líneas en color rojo un poco más intenso, corresponden velocidades por encima y que engloban los 200 kilómetros por hora. Lo que estamos viendo en esos colores, con esa forma rugosa que se ve dentro del campo de velocidades de viento, es lo que conocemos como los efectos locales del viento. Esto es uno de los componentes importantes que se encuentran dentro de los sistemas y los modelos de RN, ya que a partir de la velocidad de flujo sostenida de 1 minuto que nosotros calculamos dentro del modelo, también incorporamos el efecto el efecto local que corresponde a la rugosidad del viento y el efecto topográfico, porque es importante considerar que la velocidad de viento al encontrarse impactada por una montaña o una superficie plana tiende a incrementarse, tiende a haber un incremento de la velocidad de viento sostenida que puede ser en ocasiones bastante importante. De hecho, lo que vemos en estos mapas es que en las zonas de montaña, en las zonas altas, donde también había inmuebles, había ubicaciones, en esas zonas las velocidades de viento suelen ser un poco más intensas que lo que pueden ser en las zonas que no se encuentran en una zona tan elevada. Lo que también observamos es que las velocidades de viento, una vez que impactan la zona montañosa, que es la parte intermedia donde se ven los colores más oscuros en rojo, posteriormente hacia la parte posterior de la montaña, las velocidades descienden muy rápido. Como vemos en la parte superior derecha de la figura, vemos que las velocidades de viento descienden rápidamente entre 150 a 100 kilómetros por hora. Esto debido al efecto de la rugosidad del ojo del huracán una vez que entra a tierra y empieza a tener esta degradación. Entonces, esta información es lo que nosotros calculamos, lo que nosotros utilizamos y que entiendo que a muchos de nuestros clientes del sector asegurador han utilizado esta información de los campos de velocidades de viento calculados por RN para tener sus propias estimaciones en sus carteras en cuanto al posible impacto del huracán Otis. La siguiente diapositiva, Eduardo, por favor. En la siguiente diapositiva lo que queremos mostrarles un poco es algunos de las estimaciones que tenemos a lo que corresponde a las elevaciones de marea de tormenta. Aquí lo que estamos viendo es un mapa con las elevaciones de marea de tormenta en la zona de Amante de Acapulco, donde vemos que el efecto de la inundación, aquí lo que ya estamos viendo propiamente son valores de inundación sobre el terreno. Lo que estamos viendo es que el efecto del huracán Otis en esta zona de Barra, en esta zona de Amante, donde hay una zona de terreno bastante plana en toda la zona de primera línea, vemos que tenemos estimaciones de alrededor de 1 metro en la primera línea y esta desciende bastante rápido, del orden de unos cuantos centímetros, hacia la zona donde se encuentran los hoteles o las ubicaciones. Por supuesto, todos los inmuebles o todos los edificios sabemos que se encuentran elevados alrededor de 1 metro, 2 metros, aún por encima del nivel del terreno, por lo que la realidad es que lo que hemos alcanzado a observar es que los daños propiamente relacionados con la marea de tormenta no fueron tan intensos como desafortunadamente fueron en el caso de velocidades de viento. La siguiente, Eduardo, por favor. Otro componente bastante importante corresponde a la lluvia ocasionada por el huracán, que esto al final, como vimos en los medios, como observamos que ocurrió de manera bastante importante en la zona de Acapulco, esto fue un detonante para los deslaves, para el acarreo de materiales en toda esta zona montañosa, toda esta zona montañosa de nuestro país, por lo que este dato de valores de precipitación es un dato bastante importante que nos sirve para llevar a cabo estimaciones de deslizamiento. Lo que estamos obteniendo en estos resultados es que tenemos valores
de precipitación acumulada de entre 160 a 140 milímetros de precipitación acumulada en toda la zona de la bahía, en toda la zona de Acapulco, y que uno de los parámetros que nos permite estimar de manera rápida, de una manera general, es el caso de las inundaciones que veremos en la siguiente diapositiva. En esta siguiente diapositiva tenemos una estimación rápida de lo que son las alturas de inundación. Estos valores de inundación corresponden a alturas de inundación que tienen incluido el efecto de drenaje, por lo que esto al final lo que nos da es una idea de cuál fue la cantidad de lluvia acumulada después de que hubo algún efecto de drenaje por parte del propio terreno o de la infraestructura de la ciudad. Vemos que de acuerdo a las estimaciones que tenemos en la zona del Acapulco Viejo, en alguna zona de la bahía donde se presentaron las mayores inundaciones, y en la siguiente, Eduardo, por favor, veremos otra zona que también por lo que se observó y vimos a los medios, la zona que corresponde a la parte del aeropuerto, la zona Diamante, también al ser una zona bastante plana y ser propensa a acumulación de valores de lluvia importante, es donde también estimamos que ocurrieron las mayores inundaciones de acuerdo a la información que hemos analizado hasta este momento. Entonces, toda esta información que tenemos de los datos de amenaza nos sirven como un componente de entrada bastante importante, una para analizar el impacto del evento y otra para poder llevar a cabo estimaciones de posibles pérdidas, posibles afectaciones hasta la infraestructura. Entonces, yo hasta aquí termino, abro el micrófono a mis compañeros para seguir comentando sobre el tema y bueno, esperamos sus preguntas. Muchas gracias. Parece que continúa Emilio con la parte de afectaciones. Ok, ahora sí. Yo les voy a presentar un poquito un resumen de los daños que hemos observado más comúnmente a partir del huracán Otis y cómo lo modelamos la vulnerabilidad de NRN, ¿no? Cómo se relacionan estos daños con la vulnerabilidad que modelamos. Vulnerabilidad básicamente es qué tan propenso es el edificio a sufrir los efectos negativos de un fenómeno, ¿no? Por ejemplo, lo podemos resumir como para cierta velocidad, cuál va a ser el daño que va a recibir el edificio, ¿no? Esa sería la vulnerabilidad como en la forma más burda. ¿Qué necesitamos saber para poder modelar esta vulnerabilidad? Necesitamos saber lo que viene siendo el material de la construcción. A ver, un segundo. Ahora sí. El material de la construcción, la estructuración, cuántos pisos tiene, y algunas características que no son necesariamente de la estructura, pero que igual nos permite conocer cómo se va a dañar, ¿no? Como el tipo de techo, el tipo de fachada, el tipo de ventanas, etcétera. En viento y en lo que vimos de Otis, ¿no? Y lo que hemos visto en varios eventos, ¿qué es lo que más está afectando a la vulnerabilidad? Empezamos por el tipo de ventanas. Entre más diseño le metamos a la ventana, menos vulnerable va a ser nuestro edificio, ¿no? Normalmente, por ejemplo, los muros cortina. Este tipo de ventanales comúnmente llevan un diseño estructural, porque las empresas que se dedican a eso son bastante profesionales, ¿no? Y tienen la experiencia para hacer el diseño de anclajes, etcétera, de los cristales, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, ventanas que compras en el Home Depot. Estas ventanas no tienen un diseño, pero sí tienen una calidad preestablecida. Hay veces tienen una equivalencia de resistencia y esta es lo que te da, ¿no? Si usas las fijaciones que te da el fabricante, más o menos va a resistir algo. ¿Es suficiente para el lugar donde vives? ¿Quién sabe? ¿No? Y luego tenemos la parte de los aluminieros, ¿no? Que encuentras en pues, cualquier ciudad, ¿no? De México. Ahí ellos van a hacer una ventana, va a resistir el viento, quién sabe. El cristal es suficiente para resistir el viento, ni idea. Y pues es lo que vas a tener en tu edificio, ¿no? Y uno pensaría que edificios, hoteles, etcétera, siempre se van por el primer caso, ¿no? Por el caso de una empresa seria, profesional. Pero la realidad es que en México hemos visto que en muchos casos lo que viene siendo el aluminio y cristales en edificios importantes es del tercer caso, o sea, un caso de aluminieros artesanales prácticamente, ¿no? Luego tenemos qué tanto cristal tiene en tu fachada. Entre más cristal tiene la fachada, más oportunidad hay que se rompa, no solo por las fuerzas del viento, sino también por el impacto de proyectiles.
Cuando se rompe una rama, se falla una parte de una fachada, todo eso puede salir volando e impactar tu cristal. Entre más cristal tengas, pues más probabilidad hay que se rompa. Tenemos igual el tipo de techumbre. Si tu techo es pesado, tiene cierta resistencia inherente al viento, porque el viento lo que hace muchas veces es tratar de alzar nuestro techo, ¿no? Si el techo es pesado, pues hay una resistencia a ser alzado. Mientras que muchas naves industriales, por ejemplo, pues la mayoría son de un techo ligero, que puede o no tener un diseño estructural. Si tiene un diseño estructural, normalmente va a ser más resistente que si no lo tiene, ¿no? Pero por el simple hecho de ser ligeras, ya son más vulnerables que una techumbre pesada. Y finalmente tenemos muchas techumbres que se usan en vivienda, donde pues, el dueño de la vivienda, como le dan a entender, amarra su lámina a unas maderas, a unos perfiles metálicos, y que pase lo que tenga que pasar cuando pasa un huracán, ¿no? Y ese es el tipo de techumbre más vulnerable. Y finalmente tenemos las fachadas. Si en tu fachada pues, está hecha por muros de concreto, muros de mampostería, pues normalmente va a tener cierta resistencia a los empujes del viento. Elementos prefabricados normalmente son un poquito más vulnerables porque el punto débil de ahí serían las conexiones entre los elementos prefabricados. Y finalmente tenemos el caso de elementos ligeros en la fachada, que ahorita vamos a ver en los daños. Ese fue posiblemente la mayor causa de daños debido a Otis. El uso de elementos generalizados ligeros en fachada, que al parecer no tuvieron un diseño adecuado, o si tuvieron un diseño, ¿no? Pasando a los daños, ¿no? Lo que les mencionaba. Las estructuras en general durante el huracán se comportaron de manera excelente, ¿no? Esto, por una parte, tiene que ver que Acapulco tiene fuerzas de diseño laterales muy altas, porque es una zona muy sísmica, ¿no? Entonces, lo que ellos tienen en la mente es el sismo y pues, diseñan para fuerzas laterales bastante elevadas. Pero lo que no se comportó bien en Otis fue lo que vienen siendo recubrimientos y cristales. Vimos fallas generalizadas en muchísimos edificios donde la estructura está al 100%, pero pues, todo se perdió, lo que estaba dentro, ¿no? Esta imagen es bastante interesante, ¿no? Porque uno pensaría que si el viento le dio la misma velocidad al edificio, todos los cristales deberían fallar de la misma forma, ¿no? Pero hay ciertas cosas que afectan cómo se va dañando el edificio, que pueden causar daño al edificio, ¿no? Y esto depende mucho de hacia qué dirección, desde qué dirección le está pegando el viento al edificio, ¿no? Acá les pongo un ejemplo un poquito sencillo, ¿no? Supongamos, ¿no? Que el viento le está dando de frente a la fachada del edificio. Eh, Acá tenemos dos efectos malos, ¿no? El primer efecto es que el viento está empujando nuestros cristales, nuestra fachada, le está empujando, ¿ok? Y el segundo efecto negativo es que el viento también está empujando lo que viene siendo desecho o daños, pedazos de casas dañadas, de edificios dañados, los está empujando hacia los cristales de la fachada. Y eso es lo que puede causar el daño. Lo que quiero que vean nada más es este valor, ¿no? Que este punto 82 es como el coeficiente de presión, se llama, ¿no? Pero lo podemos pensar como el valor de la fuerza que le está pegando al edificio, ¿ok? Y uno pensaría que si el viento le da desde el otro lado, pues esta fachada se va a comportar mejor, ¿no? Pues le va a ir mejor. La realidad es que cuando el viento le pega de ese lado, las fuerzas que está recibiendo partes del edificio, de la fachada, son casi del doble de lo que tendrían que soportar si les pegara de frente al viento, ¿no? Entonces, muchas veces el daño que sufren nuestros edificios depende no solamente de la velocidad de viento, ¿no? Sino también depende de desde qué lado le está pegando. Por eso luego podemos ver zonas que les pegó la misma velocidad, pero que el daño no es parejo, ¿no? Que igual lo vimos en este evento de Otis. Acá seguimos viendo, o sea, en edificios altos, lo que se vio es esto, falla en recubrimientos, falla en cristales
y eso hizo que entrara el agua como si fuera una manguera a los interiores, y pues todo lo que está dentro de un cuarto donde falló el ventanal, pues ya podemos considerarlo como que es inutilizable, ¿no? Eh, este edificio se me hace interesante porque podemos ver cómo el edificio también tenía muros de mampostería, a los cuales en general, o sea, el 90% de los muros se mantuvo de pie. Lo que se les fue esos recubrimientos de tabla roca, que es lo que estamos viendo que ha sido la debilidad en los edificios de Acapulco. Esto es lo mismo. Seguimos viendo fallas en elementos de recubrimiento, daños en interiores. La estructura, como si nada, como si no hubiera pasado nada, ¿no? Lo mismo, acá ya quedó expuesta totalmente la estructura principal del edificio, pero lo que falló, ¿qué fue? El recubrimiento. Y falla el recubrimiento y tenemos daños en interiores. Entonces, no podemos decir como que solo fue daño en elementos no estructurales, no pasó nada. No, la realidad es que los daños, los elementos no estructurales tienen un objetivo diferente en viento, ¿no? Y no podemos dejarlos de lado al momento de construir nuestros edificios. Este ejemplo creo que es así como que el que más me deja en claro este concepto, ¿no? Acá vemos la estructura de los edificios está en pie sin ningún daño, pero todo lo que había dentro del edificio desapareció. Parece que el edificio estuviera en obra negra todavía. ¿Esto por qué? Porque fallaron todos los cristales y fallaron todos lo que viene siendo la fachada del edificio. Pasando un poquito, ¿no? Al tema de las casas de gente de bajos recursos. Eh, lo que vemos es que la gente de Acapulco, a base de sismos, ha aprendido a construir bien los muros. La mampostería se comportó en general bien y podemos ver que todos los muros de estas casas, ¿no? Están al 100%. ¿Qué falló acá? Falló el techo. Las techumbres se volaron totalmente. Y pues si se vuela el techo, pues pasa esto que vemos, ¿no? Pues la casa no tiene techo, los muros están al 100% y todo lo que había adentro está destruido, ¿no? Entonces son los casos que vemos muy seguido en vivienda, sobre todo de bajos recursos, ¿no? En vivienda que tiene techumbres pesadas, pues el daño es normalmente mucho menor y es otro tipo de daños, menos graves, por así decirlo, ¿no? Este es un caso igual bastante impresionante, ¿no? De un hospital. Un hospital es una estructura que el diseño se hace para fuerzas superiores, ¿no? ¿Por qué? Porque queremos que después de que pase un desastre, el hospital quede operativo, ¿no? La estructura del hospital está perfecta, está al 100%, pero el hospital ya está inutilizable. Aunque haya resistido bien la fuerza de la estructura, los recubrimientos de las ventanas no lo hicieron. Y eso causa daños en el hospital que afecta la calidad del servicio que puede dar después de un desastre, ¿no? Y incluso hubo, o sea, gente que queremos proteger dentro de los hospitales, luego no se puede, ¿no? Durante el evento también se pierde servicio o se pierde la capacidad de dar el servicio. Acá es la imagen, ¿no? Más famosa, yo creo, del Otis, de esta Galerías Diana, que se perdió prácticamente un piso del edificio, se fue, ¿no? Pero podemos ver que realmente la estructura sigue ahí, en el 90%. ¿Qué fue lo que falló? Recubrimientos cristales, ¿no? Es un tema que se está repitiendo mucho porque es lo que vimos. Eso fue las fallas que trajo Otis. Lo mismo, interior de plazas, ¿no? La estructura al 100%, pero ahí no puedes abrir la plaza, ¿no? ¿Por qué? Porque está lleno de desechos. El caso de naves industriales, acá es un caso interesante, ¿no? Normalmente en eventos de esta intensidad, lo que vemos muy seguido es fallas en naves industriales, que falla la estructura de la nave. Se vio en Odil, se vio en Vilma, se vio en Isidoro, ¿no? Falla de naves industriales. Acá no vimos tanto, pero ¿por qué? Porque las naves también tienen diseño para sismo, entonces tienen fuerzas laterales bastante altas.
incluso tal vez superiores a las que causaría el viento. Pero los recubrimientos se fueron y todo lo que hay adentro de estos supermercados pues también está dañado. Lo mismo este Home Depot, ¿no? Es el mismo ejemplo. Y otro de los daños muy generalizados, que realmente es algo que no nos sorprende, ¿no? Es algo que hemos visto evento tras evento tras evento. Anuncios espectaculares fallando por fuerzas de viento. Acá igual es un daño bastante común y pues acá podemos ver varios que fallaron, ¿no? Y lo curioso de acá es que en los que falló el recubrimiento o lo que viene siendo el anuncio en sí, la estructura se mantuvo en pie, ¿no? Pero los que el anuncio se mantuvo intacto fueron los que colapsaron. ¿Por qué? Porque le seguía, o sea, no tenía dónde pasar el viento, ¿no? Y otro de los casos igual más importantes, donde más hay daños siempre en huracanes, ¿no? Y la infraestructura eléctrica, sobre todo la distribución. Acá para Otis, la CFE reportó más de 10,000 postes dañados o colapsados por el evento. ¿Esto qué implica? Pues la falla del suministro eléctrico, que se va recuperando. Ciertas partes se recuperan muy rápido. Incluso para esta semana ya la CFE reportaba un porcentaje muy alto de recuperación en el servicio, pero va a haber gente que se va a quedar muchas semanas, meses sin luz. ¿Por qué? Porque pues, no están en una zona prioritaria, ¿no? Entonces, para que llegue CFE a esa parte, pues, les va a tardar, ¿no? Entonces, esta parte igual es algo importante que hay que considerar eh, como parte de los daños que traen estos eventos, ¿no? Ahora, muy rápidamente, ¿no? O sea, de cómo están modelando nuestros modelos el daño. Acá podemos ver un poquito como la distribución si tuviéramos el mismo edificio, ¿no? En todo Acapulco. Más o menos cómo se hubiera comportado con nuestros modelos de vulnerabilidad. La realidad es que hay zonas, sobre todo en la bahía, donde el daño es más moderado, pero en las zonas altas de Acapulco ya estamos hablando de daños más graves, ¿no? ¿Por qué? Porque las velocidades del viento fueron considerablemente mayores, ¿no? Y esto lo podemos comparar un poquito con básicamente, el mapa que yo creo que todo México ya vio, de el levantamiento satelital que hizo Copernicus, una agencia de la Unión Europea, ¿no? Donde ellos checaron imágenes satelitales y clasificaron el daño, ¿no? Podemos ver que igual en las zonas montañosas es donde ellos encontraron una mayor cantidad de destrucción, mientras que en la zona de la bahía se encontraron daños un poquito más limitados, ¿no? Entonces, como que sí hay hay una buena correlación en este tipo de resultados y creemos que pues, la vulnerabilidad que estamos manejando está dando cosas razonables para este evento. El punto que creo que mucha gente igual tiene la duda es, bueno, sí, eso es lo que estamos viendo en los modelos ya que pasó el desastre, pero ¿qué decían los reglamentos, no? O sea, ¿cómo estaban diseñadas las cosas en Acapulco? Este es el mapa del Manual de Obras Civiles de la Comisión Federal de Electricidad, que en la práctica funciona como el Reglamento Nacional de Diseño por Viento. ¿Por qué? Porque México no tiene un reglamento en sí por diseño por viento. El reglamento es una obligación del municipio, ¿no? Y no todos los municipios han dado un reglamento. Y los municipios que lo tienen, normalmente lo que hacen es, van al manual de CFE, revisan qué velocidad nos dice CFE que hay en el lugar, y esa es la que usan en su reglamento, ¿no? Y ese es el caso del municipio de Acapulco. En el reglamento de Acapulco nos marca una velocidad regional de 150 kilómetros por hora para el diseño. Y en el manual de obras civiles de CFE es esta misma velocidad en el manual de 2008. En el manual de 2020, que es el más reciente, esta velocidad es de más o menos 141 kilómetros por hora, ¿no? Ahora, nos podemos hacer la pregunta, ¿no? ¿Estas velocidades que se están usando para el diseño han sido suficientes? Y viendo los daños, podríamos decir, pues, obviamente no, ¿no? Porque se dañó todo Acapulco. Pero la realidad es que las velocidades de diseño, ¿para qué están calibradas? Están calibradas para la estructura.
y no vimos fallas estructurales, al menos no de manera generalizada, ¿no? Entonces acá la otra pregunta que nos tenemos que hacer es, bueno, los recubrimientos y las ventanas se están diseñando actualmente para resistir estas fuerzas. La realidad es que no hay, nadie le importa, ¿no? O sea, es la triste realidad. Nadie va a revisar si pues, tu ventana o tu recubrimiento está diseñada para resistir la velocidad que dice el reglamento. Pero estamos viendo que es algo que se debería hacer. O sea, nosotros, o sea, la gente que construye debería pensar en hacer este diseño. Y el mismo manual de CFE en su última versión ha tomado en cuenta la importancia de estos recubrimientos y ventanas, que a pesar de no ser una estructura, pueden llevar todo el daño y toda la pérdida del edificio, ¿no? Entonces, lo que hace el nuevo manual es decir, bueno, para cuando me hagas el diseño de recubrimientos y ventanas y anclajes, lo que vas a hacer es aumentarle el 50% a las fuerzas. Es básicamente lo que dice. ¿Por qué? Porque es muy barato hacer eso. O sea, comparativo con aumentar el 50% a la estructura, aumentar el 50% un recubrimiento es bastante barato, ¿no? Y eso nos podría llevar a disminuir las pérdidas. Entonces esperamos que en el futuro, ¿no? Ya después de esta lección que han tenido los desarrolladores y los dueños de los hoteles, infraestructura, pues hayan aprendido la lección y empiecen a darle la importancia de vida a lo que son elementos no estructurales en sus edificios. Pues por mi parte sería todo. Le daría la palabra a Benjamín, me parece, para continuar con la presentación. Gracias. Bueno, antes de pasar al tema que voy a abordar, que tiene que ver con la estimación de daños al sector asegurador, quiero mostrar esta figura que se me hace muy interesante. La construimos con información de población y lo que estamos viendo en color son las velocidades de nuestro modelo. Lo que se observa aquí es que en la parte de Acapulco, el tamaño de la población es más de 500,000 habitantes. Y las velocidades que se presentaron, bueno, ya lo vimos, son más de 200 kilómetros por hora, cerca de 270 kilómetros por hora. La cantidad de personas que fueron afectadas en toda la región con velocidades mayores a 200 kilómetros por hora fueron cerca de 800,000. Si vemos otro umbral, velocidades por arriba de 175, pues son cerca de 2,5 millones, ¿no? Pero se observa una gran concentración de población expuesta a velocidades elevadas pues, en la zona de Acapulco. Ahora, para el tema de nuestras estimaciones, nosotros hemos utilizado información de exposición que consideramos representativa del sector asegurador en cuanto a los valores y a la distribución geográfica de los inmuebles. Esta base la hemos integrado en RN con información del sector a partir del 2015. Se han corregido errores, se ha mejorado la base y también se han actualizado los valores al 2022. ¿Por qué al 2022? Es porque todos los estimadores que utilizamos para actualizar la información pues se actualizan al final del año. Entonces, quizás al final del 2023 realizaremos una actualización de estos valores. En cuanto a la exposición, es una base de datos que tiene información en todo el territorio. Y esta gráfica lo que muestra es la distribución del valor asegurable para cada uno de los estados. Vemos que Guerrero se encuentra pues, un poco del orden de la mitad, está en la mitad de la gráfica de todos los estados, pero tiene un porcentaje muy bajo, de 1.9%, ¿no? Con respecto a la exposición total de toda la cartera. Y si vemos la distribución de esta base de datos en particular en los diferentes rubros de inmueble, contenidos consecuenciales y convenio, que lo hemos agregado a inmueble, vemos que hay una gran distribución de valores en inmueble y contenidos, quizás menos en consecuenciales, pero esto habla pues, de dónde están el tema de aseguramiento, ¿no? Hay que tomar en cuenta que en el tema de inmueble se incluyen todos los elementos no estructurales que ya mostró Emilio y que pueden representar un valor importante dentro de la construcción,
y no se hable de contenidos, ¿no? Que hemos visto que se ha perdido en algunos casos el 100% del valor de contenidos. Para el tema de las estimaciones, bueno, se hacen las estimaciones para las compañías de seguros exclusivamente, empleando nuestros modelos de amenaza, que ya fueron descritos por mi compañero Carlos, y utilizando nuestro sistema RPlus en su versión más actual. Para estas estimaciones solo se consideran los valores, pero sin el tema de deducibles, límites y coaseguros. O sea, las bases de datos son a valores totales, valores indemnizables, y para esta información de base de datos que tenemos una estimación para el huracán Otis, para las compañías de seguros, de entre 22 mil millones de pesos y 33 mil millones. Esto equivale a dólares a de 1.200 a 1.800 millones de dólares. Es importante mencionar que estas bases de datos incluyen varias líneas, entre ellas residencial, comercial, industrial, hoteles, pero no incluye información de automóviles, ni barcos, ni infraestructura, ni otro tipo de bienes diferentes. Para el tema de las pérdidas, nos hemos dado cuenta que para las pérdidas reportadas por Otis, la distribución por rubro en el estado con relación a los valores de Guerrero, pues se tiene que inmueble y contenidos son cerca del 5% de las pérdidas relativas, no despreciable, y consecuenciales está algo más elevado, lo que indica pues, que nuestros modelos están estimando las pérdidas en los diferentes rubros con sus diferentes criterios, ¿no? Sabemos que contenidos está muy amarrado al tema del uso del inmueble y bueno, las consecuencias pues es un valor que también estimamos en nuestros modelos. Ahora, si vemos las pérdidas para cada uno de los inmuebles de la base de datos, haciendo un zoom en lo que es Acapulco, observamos que podemos tener las mayores pérdidas en la bahía, arriba de 20%. Tenemos otras pérdidas medias en todo lo que es la ciudad y pérdidas más bajas en todo lo que es el estado de Guerrero, como se ve en el recuadro de la esquina inferior izquierda. Esto contrasta muy bien con el tema de las estimaciones que mostró Emilio. Aquí la diferencia es que muchos de los valores más altos se encuentran en la bahía, todo lo que son los hoteles, ¿no? Entonces, por eso es que a veces algunos de las estimaciones pues, se ven altas en esta zona. Esto es en cuanto a viento. Si vemos el tema de inundación, es mucho menor la estimación. Sabemos que el evento no tuvo grandes afectaciones por inundación, pero en nuestros modelos sí estamos estimando valores que van hasta 5%, es un valor relativo, y también concentrado en la parte de la bahía. Y el tema de marea de tormenta, en esta base en particular, pues las pérdidas no son relevantes, principalmente porque quizás los valores, algunos hoteles tienen sobreelevación sobre el nivel del terreno, entonces el tema de marea de tormenta no fue importante, además de lo que comentó Eduardo, de que pues, por el tema de la batimetría, las alturas que incluso se mostraban en los mapas de Carlos, pues no son tan altas. Ahora, si vemos los principales inmuebles que están aportando a las pérdidas, es decir, los inmuebles con mayor pérdida que contribuyen al evento de Otis, observamos que la mayoría se encuentran pues, en la bahía, como es de esperarse. Y lo que vemos en esta gráfica estamos viendo nuevamente las pérdidas relativas en colores. El valor rojo es la pérdida superior a 20%, pero también estamos viendo en el tamaño del círculo el valor de la pérdida bruta en millones de dólares. Entonces, en este top, pues las mayores pérdidas son los círculos más grandes en la parte de la bahía, a las afueras de Puerto Marqués, y cada uno de estos inmuebles tiene un identificador. Si vemos las características de estos inmuebles, están indicados el identificador por la letra, y se ve el tema de los valores asegurables, se ve el municipio, y estamos viendo los porcentajes de pérdida relativa neta con respecto a su valor asegurable del inmueble, y pérdida relativa bruta con respecto a su valor asegurable. Y obtenemos valores hasta del 43%, cosas que no son descabelladas. Hay que tomar en cuenta que este es el top
de los registros con mayor pérdida elevada. Entonces, no es descabellado. Y si vemos la proporción de las pérdidas para cada uno de los rubros, aquí solo estamos viendo inmueble contenidos consecuenciales, observamos que muchos de la proporción están en la parte de inmueble, pero el tema de contenidos por ejemplo, para el caso de la mayor pérdida relativa, del 95% es algo que también es una estimación que pues, no es nada descabellada, y el tema de consecuenciales, pues también tenemos varios valores. Este es parte de un trabajo en proceso, son cosas que venimos haciendo cada que ocurre un evento. Tiene que ver, evidentemente, con la modelación, con nuestros archivos de amenaza, con la información de nuestro sistema, pero también influye mucho el tema de la calidad de las bases de datos, de la información que tenemos. Generalmente, cuando vemos esto y volteamos a ver los inmuebles, siempre recabamos más información necesaria pues, para poder entender qué es lo que pasó en la realidad y en nuestra estimación. Bueno, como conclusiones, las estimaciones de nuestro modelo permiten tener esta información a detalle para los inmuebles afectados. Esto es un trabajo laborioso, muy entretenido y que nos ayuda a entender perfectamente el fenómeno, ¿no? Con toda la información que ya mostró Emilio, Carlos, y que es un grupo completamente interdisciplinario. Y también la lista de la mayoría de las pérdidas pues, están en Acapulco, algo que no es de extrañarse, y las pérdidas brutas de hasta 43% de los daños. Esto, pues, si vemos las fotos que nos mostró Emilio y consideramos el tema del costo de los acabados, pues no es nada descabellado observar este nivel de pérdidas. Y por último, bueno, sabemos que los inmuebles representan un porcentaje importante, depende también de las características estructurales, pero también se identifican pérdidas muy importantes en contenidos y consecuenciales. Bueno, esto es parte de lo que hemos avanzado, seguramente en las siguientes semanas, meses, obtendremos información más detallada. Quisiera pasar la palabra al doctor Mario Ordaz para que continúe con la explicación de las siguientes láminas. Gracias, Benja. Gracias. Buenos días. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por su presencia aquí. Esta lámina la preparamos para tratar de hablar un poco de cuál es el tamaño, digamos, de los daños causados por Otis en el contexto de otros desastres o otros eventos que han ocurrido en el pasado en México. No es fácil hacer esta comparación porque hay eventos que ocurrieron hace muchos años, por 1988, Gilberto, y de tal manera que la exposición, los bienes, la infraestructura eran muy diferentes, y es difícil la comparación, incluso si trajéramos si actualizáramos los valores que se perdieron en aquellas épocas con los diferentes eventos. Entonces, no hay una manera única, digamos, creo, de caracterizar el tamaño de un evento, el tamaño de las pérdidas, en comparación con las de otros que ocurrieron hace mucho. Pero tenemos este índice que logra capturar, digamos, pues creo que de manera muy importante el tamaño de los eventos. Entonces, para calcular este índice, en principio, tenemos una cartera de edificaciones que está distribuida por todo el país, que es representativa de los bienes asegurados en México. La cartera que usamos para los huracanes que les voy a presentar ahorita es la misma que escribió Benjamín para hacer las pérdidas, para calcular las pérdidas durante Otis. Entonces, lo que hacemos es tomar esa misma cartera que es representativa de los bienes asegurados en México y calcular cuáles hubieran sido las pérdidas si diferentes eventos que ocurrieran en el pasado se presentaran hoy con esa exposición, no con la exposición que había en el momento en que ocurrieron, sino con la exposición de hoy. Entonces hacemos un cálculo para una exposición fija y vemos cuál hubiera sido la severidad de cada uno de esos eventos
ante la misma cartera. Y entonces, después los resultados, que eran valores de pérdida, los normalizamos con respecto a los calculados para Otis. Entonces, ustedes verán ahí 2023 Otis con un número 1, que ese es lo que estamos usando como normalización. Entonces, los que están a la izquierda de Otis son eventos que han producido, que bajo este criterio habrían producido pérdidas más grandes que Otis, y los que están a la derecha son eventos que habrían producido pérdidas menores que Otis. Entonces, podemos ver que, para empezar, lo primero que llama la atención es que Otis es el huracán que bajo este criterio habría producido pérdidas más grandes en el Pacífico. Es el huracán más destructivo del Pacífico de todos los tiempos, y pues por mucho, digamos, ¿no? Eso es una pérdida muy grande. Todos los que tenemos a la izquierda de Otis, que son huracanes, que son los verdes, son huracanes del Atlántico. Entonces, este es, digamos, en este momento el campeón del Pacífico. Ahora, no es el único, después vemos a Carl, a Odín, y al final veríamos a Pauline también. Y digamos, como valor más grande, tenemos todavía, o sea, como campeón, digamos, de la destrucción, a una repetición de Gilberto. O sea, si Gilberto ocurriera hoy otra vez, provocaría en esta cartera que estamos usando como referencia pérdidas del orden de 2 veces y media las que vimos en Otis. Vilma alrededor de 2 veces las que vimos en Otis. Y después hemos incluido aquí, por comparación, las pérdidas calculadas para los temblores de 2017 y 1985, del 19 de septiembre ambos, y están en rojo para distinguirlas de los huracanes, ¿no? Entonces, ahí tendríamos pérdidas del orden de 1 vez y media las pérdidas de Otis, de acuerdo con este criterio, ¿no? Entonces, pues esto nos da una cierta perspectiva del tamaño de las pérdidas para las pérdidas a retención para la industria aseguradora en comparación con las pérdidas que se hubieran presentado en otros eventos. También nos da un poco una idea, no exactamente, pero nos da una idea de por dónde andan el periodo de retorno de las pérdidas para la industria aseguradora en México por eventos naturales, ¿no? O sea, Otis tiene digamos, una destrucción, una pérdida muy grande a retención para las compañías de seguros, pero no es de ninguna manera el peor de los casos que podríamos haber visto o hemos visto, ¿no? Entonces, este es el primer comentario. El segundo comentario es, quisiera hablar un poco de las pérdidas de las que habló Benjamín, que estamos estimando a retención para las compañías de seguros. Entonces, como decía Benjamín, y como publicamos en una comunicación la semana pasada, estamos estimando, digamos, pérdidas del orden de 1.8 billones de dólares, es decir, 1.800 millones de dólares para la retención para las compañías de seguros. Entonces, a esta pérdida hay que agregarle otras que no hemos incluido. Para empezar, no incluimos en este monto los activos del gobierno que están asegurados en diferentes modalidades. Entonces, 1.800 millones de dólares no incluyen los seguros de los activos del gobierno, tampoco incluyen automóviles y seguro marítimo, o sea, las pérdidas en autos y en naves, pues se ve que son muy grandes, no están incluidas en este valor. Y por otro lado, como decía yo, estos 1.800 millones de dólares son a retención de las compañías de seguros, pero falta incluir algunas pérdidas adicionales que están en contratos de reaseguro, ¿no? Generalmente contratos facultativos de reaseguro. Eso falta por agregar. Estamos trabajando en eso. Desde luego, una vez que tengamos una idea más clara, pues las iremos comunicando. Obviamente las pérdidas para la industria pues van a subir cuando tengamos una idea más clara
de qué tamaño son estos componentes que nos están faltando, ¿no? Entonces, también en algún momento probablemente tengamos que corregir nuestra huella de la amenaza, los mapas de velocidad de viento y de marea de tormenta, cuando la NOAA haga correcciones a las trayectorias y a las estimaciones de presión, pues cuando agreguemos los valores facultativos que no hemos agregado aquí, ¿no? Entonces estamos trabajando en eso. Este es un proceso que toma tiempo de recabar información y lo iremos informando a ustedes conforme lo vayamos actualizando, o conforme vayamos teniendo otra información interesante que compartiremos con ustedes. Hasta aquí llegamos por el lado de las pérdidas. Creo que presento a nuestro siguiente expositor, ¿verdad, Eduardo? Directamente. Bueno, entonces es un placer para mí presentar a nuestro siguiente expositor, Sergio Martínez, de la Unidad de Seguros de la Secretaría de Hacienda, y pues que es conocido por muchos de ustedes. Es un miembro muy antiguo de la industria aseguradora, buen amigo de nosotros. Veo que ahí en su pantalla dice José Martínez, porque él se llama José Sergio Martínez, pero la mayoría lo conocemos como José. Entonces, Sergio, muchas gracias por haber aceptado participar. Bienvenido, y te dejo la palabra para escuchar tu mensaje. Muchas gracias, doctor. Pues antes que nada quisiera agradecer a RN y al doctor Reynoso por la invitación. Y pues bueno, yo les voy a platicar un poco qué es lo que ha sucedido con este tema de los bonos para catástrofe, y en particular las notas para huracanes del Pacífico. Adelante. Bueno, como ustedes recordarán, México pues tiene una larga historia y tradición emitiendo este tipo de instrumentos, estos cat bonds. En 2006 México fue el primer país que emitió un bono soberano de esta naturaleza, y en esta lámina les muestro cómo ha sido la historia de las emisiones, ¿no? En el 2006 se emitió un cat bond que cubría $160 millones y solamente cubría terremotos, y se contrató por un plazo de 3 años. Para esta emisión no hubo afectación a la cobertura. Posteriormente, en 2009, se emitió ahora sí otro bono. Aquí la innovación fue que este bono ahora también, aparte de cubrir terremotos, también cubre huracanes. Esta se emitió por una cantidad de $290 millones de dólares. Igual el plazo fue de 3 años. Tampoco hubo afectación a estos bonos. Posteriormente, en 2012, se emitió nuevamente los bonos por una cantidad de 315 millones de pesos, igual para huracanes y terremotos, con un plazo de 3 años. Pero aquí sí hubo una afectación a la cobertura, y como ya lo mencionó el doctor Reynoso, el huracán Patricia fue el que detonó esta cobertura. Nos pagaron $50 millones de dólares. Esta cobertura se afectó al 50%. Ahorita entro un poco más a detalle de los tecnicismos. Las puertas para huracán tienen 3 niveles de pago. Alcanzó un 50% del nivel de pago, y recuperamos 50 millones por este huracán. Posteriormente, en 2017, emitimos otro bono, una vez que venció el de 2012, con una cobertura de 360 millones de dólares. Igual seguimos cubriendo huracanes y terremotos con un plazo de 3 años. Y aquí recuperamos de los terremotos de 2017 un pago de 150 millones de dólares. Aquí sí fue una recuperación del 100% de la cobertura para terremotos. Y como nos quedamos sin la cobertura para terremotos en 2018 con los países miembros de la Alianza del Pacífico, salimos con solamente para terremoto, con una cobertura de 260 millones de dólares y un plazo de 2 años para que convergiera con la finalización
de los de 2017 y pudiéramos tener nuevamente las coberturas tanto de terremoto como de huracán. Y pues bueno, en 2020, que son los bonos vigentes, salimos con una cobertura de 485 millones de dólares, igual de huracanes y terremotos, un plazo de 4 años. Actualmente puse aquí sin activación a la fecha, porque digo, más adelante les comentaré los tecnicismos. Estamos todavía esperando algunos reportes finales, ¿no? de la presión del huracán. Adelante, doctor. En esta lámina quiero mostrarles cómo es el proceso de colocación de un bono, todo el proceso que se sigue para emitir el bono. Pues en primer lugar, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Hacienda como asegurador, contrata un seguro paramétrico con una aseguradora local para cumplir con las leyes de aseguramiento nacional. Por eso pagamos una prima de seguro y a su vez la aseguradora entra en un contrato de reaseguro, una reaseguradora del extranjero, hay un procedimiento para decirlo, y a esta se les traspasa al 100% una prima de reaseguro, y esta reaseguradora a su vez entra en un contrato de retrocesión con el Banco Mundial, la parte del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, y se les pasa las primas de retrocesión, y el Banco Mundial es el que actúa como vehículo de propósito especial y es el que emite las notas y pone a disposición de los mercados financieros estas notas. Los inversionistas adquieren esas notas y por ello reciben una tasa. Si llegara a darse el caso de que se active la cobertura, pues va todo de regreso, ¿no? Y también si no hubiera, pues se les da a los inversionistas el monto de redención, pero si hay, pues va de vuelta el capital que los inversionistas invirtieron. El Banco Mundial paga cualquier reducción de capital a la reaseguradora y esta a su vez también paga cualquier reducción a la aseguradora y la aseguradora pues nos devuelve así ya el pago de cualquier reducción de capital como acceso a la cobertura, ¿no? Este es en términos generales el proceso de colocación. La siguiente, por favor. Ahora, quiero hablarles aquí de cómo operan estas coberturas paramétricas. Dice, los pagos del seguro paramétrico se basan en los parámetros físicos de un evento y son independientes de los daños reales a los activos físicos. Aquí, digo, no quisiera causar confusión, pero previo se hace un modelaje muy meticuloso para tratar de minimizar lo que se conoce en riesgo de base, ¿no? Con esto queremos que efectivamente cuando haya un evento haya pérdidas, ¿no? Y que esas pérdidas pues sean capturadas dentro de este modelaje. Y esto permite pues, un pago rápido y formulado una vez que se alcanzan o superan los parámetros. Para el caso de terremotos tenemos lo que se conoce como Catina Grid, que el pago se activa si ocurre un terremoto en una casilla definida y supera los umbrales de magnitud y profundidad para esa casilla. Para el caso de huracanes tenemos lo que se conoce como Catina Gate, y este pago se activa si un huracán pasa a través de una o de varias de las puertas definidas y excede los umbrales o el umbral de presión central para esas puertas. Tanto la cuadrícula para terremotos y las puertas para huracanes y los umbrales de intensidad son definidos durante el proceso de diseño y de estructuración de la transacción. Ahora, en esta lámina, ustedes pueden, ya había acabado. Está bien. En esta lámina ustedes pueden ver lo que del lado izquierdo tenemos la parte de terremoto. Como ustedes pueden ver, hay una cuadrícula que cubre casi toda la región del país. Estas rejillas están definidas en kilómetros. Cada una de las cuadrillas tiene 100% kilómetros, pero ustedes pueden ver en la parte de la zona de Cocos que hay unos cuadritos más pequeños. Esos cuadritos más pequeños son de 50 por 50 y fueron así diseñados para, como ya les dije, ser más precisos y tratar de minimizar el riesgo de base y donde hay más exposición.
También no se alcanza a ver muy bien en la lámina, pero donde baja la falla de San Andrés y por Mexicali también se hizo una definición más pequeña, ¿no? Y del otro lado, en la imagen del lado derecho, pueden ustedes ver las puertas diseñadas para el Pacífico. Ahí están como encima de los mapas, las puertas diseñadas para el Atlántico. Cada uno de estos, tanto de las cuadrículas como de las puertas, tienen predefinidos estos parámetros de activación. Adelante, ahora, adelante. Ahora, hablando del caso específico de Otis, aquí tenemos un zoom de las puertas exclusivamente para huracanes. El huracán Otis golpeó, como ya bien lo documentaron y explicaron los colegas de ARN, exactamente en Acapulco, y esta puerta de Acapulco es la identificada como la 12.1. Cada una de estas puertas tiene 3 niveles de pago. Se paga el 25% si alcanza un cierto umbral, el 50% si alcanza algo más bajo respecto a la presión barométrica, y el 100% si llega a un nivel más. Como ustedes saben, a menor presión barométrica, en teoría el huracán es más potente. Entonces, reportes preliminares, y hago énfasis en preliminares, indican que el huracán Otis, como ya lo mencionó Carlos, entró con una presión barométrica de 923 milibares. Esto activaría un pago del 50%. ¿Pero por qué hago énfasis en esto? Porque dado el procedimiento de pago, el Centro Nacional de Huracanes, de la NOAA, es el que emite el reporte final. Entonces, los siguientes pasos que tenemos que seguir, o nosotros aquí como los administradores de este contrato, tenemos que enviar un aviso de corroboración de evento a ayer, que es el agente de cálculo. Este agente de cálculo tiene que esperar este reporte final, y en base a este reporte final, entonces sí, se decide, o más bien se dice cuál fue la presión barométrica exacta. Y en base a ese reporte, el agente de cálculo es el que emite el reporte final, y en base a eso es la corroboración. Entonces, como siguientes pasos, pues estaríamos esperando que se emitiera este reporte final. Y para ello, en el caso de Patricia, y que ocurrió más o menos en las mismas fechas que el huracán Otis, pues fue publicado por ahí del 1 de febrero, hubo una actualización el 4 de febrero en 2016, Patricia ocurrió en 2015, en febrero de 2016 tenemos el reporte. Entonces ahorita estamos en espera de eso, ¿no? Y finalmente solo aclarar que si bien estos 3 niveles de pago son como pivotes, es decir, si el huracán Otis, esperemos que no, fue de 924 milibares, no alcanzaría el nivel de pago del 50, pues nos pagarán el 25 más la interpolación hacia ese nivel de pago, ¿no? Entonces, pues bueno, como ya lo mencionaron, el huracán Otis pues fue un evento pues, sui generis, ¿no? Entonces, pues digo, de las lecciones aprendidas de este huracán, pues podríamos, para efectos de los bonos, pues tendríamos que revisar la metodología, las puertas, que los pagos lleguen más rápidamente, no solamente esperar a que la NOAA emita este reporte, porque, como les menciono, pues tarda 4 meses. Entonces, esto de que el pago rápido, pues como que ya no se cumpliría al 100%. Pues eso es lo que yo quería presentarles. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a todos. Abrimos, ¿alguien quiere participar? No sé si puedan, por el formato de este Zoom, si alguien quiere levantar la mano. O algunas cosas las hemos contestado en las preguntas y respuestas. En fin. Así, Marco. Bueno, Marco de la Rosa. Marco, adelante. Ya te he contestado como 5 en el chat, pero no importa. Hola, buenos días. Antes que nada, felicidades a todos.
creo que sí era muy necesario tener esta plática y la información. Hoy día vivimos con tanta información que a veces nos desinforma, ¿no? Y entonces, pues por todos lados nos llega todo, ¿no? Oye, nada más un tema, digo, sí, gracias por las respuestas. Yo sé que es de Otis, pero también ocurrió en Norma. Ahí tengo dudas. En Norma si hubo daños, no hubo daños, porque pues, según yo también fue más o menos fuerte, pero cuando llegó Otis, pues como que se nos olvidó. Entonces, ¿ustedes tienen alguna estimación ahí de Norma? Tengo entendido que no sé, Benjamín, hicimos algo para Norma. En parte fue porque no nos dio tiempo, ¿no? O sea, estábamos ahí todavía con Norma y llegó Otis, pero yo entiendo que no tenemos. Sí, Ok, no tenemos las estimaciones, vamos a seguir trabajando en lo que podamos. De todos modos, siempre analizamos todos los eventos para fines de las calibraciones. Fue un evento de menor impacto, pero pues, en cuanto tengamos algo se los compartimos. ok, gracias. Sí, ya de las demás, pues bueno, ya me lo han contestado bastante interesante y es claro que el modelo, como mencionabas por ahí, en trayectoria no falló, pero sin la intensidad, ¿no? Que, pues, ahí está bueno para analizar mucho tiempo. Bueno, pero aclaro, el modelo predictivo de la NOAA no Sí. es un modelo, dada la trayectoria y lo que reportó la NOAA de presiones, el Ujú. modelo de velocidades, que es al final el que usamos para las pérdidas, creemos que funcionó bastante bien, ¿no? Ok, perfecto. Bueno, pues muchas gracias. ¿Alguien más? Alfonso, Eduardo, ¿me escuchas? ¿dónde andas? ¿Miami? Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, Gracias. bueno, primeramente felicitaciones por la extraordinaria presentación, de verdad, siempre uno aprende y más, aprende uno más después de unos eventos de este calibre, ¿no? De verdad, estaba, bueno, primeramente felicitarlos por la extraordinaria presentación, muy, muy profesional, como decía una persona antes, en un mundo de tanta información hay mucha desinformación y yo creo que esta es una fuente bastante confiable, bastante seria. Eh, Desafortunadamente, apenas hoy me enteré hoy en la mañana y me pude conectar ya unos minutos avanzada la ponencia. Y me encantaría a ver si pudiesen dejar grabado o nos pudiesen enviar un link, porque tú sabes, Eduardo, hay bastante gente aquí interesada. Te escribí por el chat interno personal y bueno, hay cosas muy, muy interesantes que aprender de todas las personas en todos los niveles. Y bueno, extraordinaria presentación, de verdad, muy, muy informativa. Muchas gracias. Y también saludos a todo tu equipo de RN y a los funcionarios de la Secretaría de Hacienda de la Comisión. Un abrazo. Ahí seguimos en contacto. Gracias. ¿Alguien más? César, Hola Eduardo, ¿me escuchas? perfecto, sí. Oye, una duda. Cuando comentaron que era 1.8 billones de dólares la pérdida estimada, ¿era en términos brutos o netos? Porque nosotros estamos estimando que el nivel de retención es muy baja. Soy César Ponzanelli de la comisión. Digamos, estamos utilizando la pérdida a retención de las compañías de seguros, es decir, la pérdida que resulta de quitar el efecto del deducible a cargo de los clientes, el coaseguro a cargo de los asegurados y límites a cargo de los asegurados y nada más, ¿no? Es decir, las pérdidas a retención de la compañía. Ya, clarísimo. Gracias. Bueno, hay incertidumbre en la estimación, pero bueno, está clarísimo cómo la Es calculamos. correcto. Gracias, Eduardo. Y gracias a ti, César. ¿Alguien más? Sí, ya la habías hecho en el chat, pero bueno, no el chat, sino en el de preguntas y respuestas. Sí, sí.
Pero Es correcto. Le agradezco la respuesta. Ok, ¿alguien más? No se oye, Mario. Creo que hay unas preguntas en el chat. Voy a echarle ojo, a ver. Preguntas y respuestas en el chat, creo que ya no hay. ¿Ya no hay? En preguntas y respuestas. Son dos fuentes de preguntas. No, ya no hay. No, acá sí, En preguntas y hay respuestas. 18 abiertas, pero bueno. A Sí. ver, las contesto. Eli Sánchez pregunta, José, bueno, Sergio, ¿tu presentación estará disponible? ¿Quieres que la peguemos? Sí, ¿no? Porque está muy general, ¿no? Sí, sin ningún problema, toda esa información es pública. Gracias. Mario, una para ti, dice, ¿algún periodo de retorno estimado para Otis? Bueno, se puede estimar más de un periodo de retorno para Otis porque depende que esté viendo uno y en qué contexto. Pero digamos, unos que podrían ser interesantes, la velocidad de viento que se registró digamos, de 270 kilómetros por hora o de ese estilo, según nuestras estimaciones, tiene un periodo de retorno del orden de 2000 años, ¿no? Pues es una velocidad muy alta y claro que eso depende de la manera en que se estimen los periodos de retorno, pero en este momento con las cuentas que tenemos es como 2000 años. Ahora, la pérdida que estamos estimando a retención por las compañías de seguros debe tener un periodo de retorno en el orden de los 15 años, entre 12, 20 años de periodo de retorno, lo cual la hace no extraordinariamente infrecuente, ¿no? Digo, tenemos comprobación empírica de que efectivamente, digamos, en los últimos 100 años, pues sí ha habido 4 o 5 eventos con pérdidas comparables, como mostrábamos en la diapositiva de pérdidas calculadas. Luego, otro que podría ser interesante es cuál es el periodo de retorno de la pérdida si se fija uno, no en todo el país, como estaba yo diciendo en mi comentario anterior, sino si se fija uno solo en Acapulco, ¿no? Y en ese caso el periodo de retorno es mucho más largo, porque no tenemos ningún evento histórico que haya producido pérdidas comparables a las de Otis, ¿no? Entonces, en ese momento tenemos muchas dificultades para estimar un periodo de retorno de esas pérdidas si nos fijamos exclusivamente en Acapulco, porque nunca habíamos tenido un evento de ese tamaño. Si vemos todo el país, es diferente. Si viéramos todo el mundo, entonces el periodo de retorno sería todavía más corto, ¿no? Pero, pues, digamos, esos son los números que podríamos comentar ahorita como significativos. A ver, quedan unos minutitos. Quiero hilar dos cosas que a Marco no le contestamos. Una tiene, bueno, Marco hablaba de lo no asegurable, porque las pérdidas que hemos hablado son las asegurables, son gigantescas, gigantescas. O sea, así un número burdo que hemos calculado es como 4 o 5 veces las pérdidas asegurables. Eso es una desgracia para el país, para el Estado, para Acapulco, pérdidas muy, muy grandes que no estamos volteando a ver porque no son parte del seguro, ¿no? Eso es una pena, pero bueno. Y la otra, Sergio, ¿está asegurada la infraestructura? No sé si lo dijiste rápidamente. O sea, el Fonden, ¿cómo jaló? Eso también lo preguntó Marco. Y yo con gusto lo vuelvo a preguntar. Sí, a ver, recordemos un poco que la extinción del fideicomiso, y resalto el tema fideicomiso, es solamente el vehículo financiero. No desapareció la partida presupuestal que se asigna cada año para atender este tipo de eventos. Digo, allá afuera hay una muy mala información al respecto. El gobierno cada año sigue depositando en ese fondo los recursos para atender la reconstrucción por eventos. Entonces, dentro de toda la estrategia de transferencia de riesgos, de financiamiento y transferencia de riesgos del gobierno federal,
Las dependencias por obligación tienen que contratar sus seguros primarios. Entonces, todas las dependencias tienen sus seguros primarios que son los que ofertan. Adicionalmente, pues está el programa presupuestario, que es el que se encarga, ahora sí, dado todo el procedimiento de la declaratoria de desastres, etcétera, etcétera, pueden acceder a los recursos del programa presupuestario, ¿no? Que este año anduvo alrededor de los 18,000 millones de pesos. Estos recursos son los que yo indico que tienen que, por medio de estos mecanismos de transferencia, cubrimos esa parte. Es decir, deberían de entrar los seguros primarios de las dependencias, los gobiernos estatales y las dependencias, si se ven superadas, pues pueden pedir recursos al programa presupuestario. Y por otro lado tenemos el seguro para catástrofes y el bono, que potencian estos recursos. No sé si las explicaciones son claras. Sí, gracias. Bueno, pues ya me habíamos destinado 1 hora y media, se está cumpliendo, ya no veo más manos levantadas. Nos falta contestar algunas por aquí, pero bueno, ya lo haremos después. Bueno, pues no me queda más que agradecer a mis colegas, a Sergio, el haber presentado esto, a ustedes por su atención, por su interés. Esto es en beneficio de las siguientes generaciones, que hagamos lo posible para que esto no vuelva a pasar. Y el sector asegurador es el encargado de darle resiliencia a este tipo de eventos. El inyectar recursos durante y después es importantísimo para que las comunidades salgan adelante, ¿no? Sin los recursos del seguro está muy, muy complicado, es muy difícil. Si no, pregúntenles a Haití, Nicaragua, que no tenían un seguro suficiente y pues siguen colapsados después de, en este caso, de terremotos. En fin, pues muchas gracias, nos estaremos viendo. Probablemente haremos otro evento similar a estos, ya con más información, con más detalles. Les avisaremos y sí se grabó la sesión y quedará disponible. Les mandamos una liga con mucho gusto. Bueno, ¿algo más? Mario, Kid, ¿algo más para cerrar? No, nada. Muchas gracias a todos por su atención y estaremos informándoles conforme vayamos actualizando y teniendo datos interesantes para ustedes. Sí, sin duda. Y nuestras puertas siempre están abiertas para más preguntas directas si quieren mandar. Claro, mándenos por correo, por chat, por lo que sea, preguntas, con gusto. Muy bien, bueno, gracias a todos, nos estaremos viendo, nos vemos pronto.